la Cámara de Diputados en pleno y casi por unanimidad, porque no hubo ninguna oposición en el momento en que se planteó el proyecto de declaración de interés cultural, el certamen de belleza Miss Paraguay, a los efectos de acompañar también un evento que en cierta forma contribuye a favor del turismo, de ingresos que reditúan finalmente en favor del país. En otro orden de la información, ya estamos en la última fase de lo que es el debate en torno a la prohibición de gravar la exportación de granos en su estado natural. El plenario se prepara para votar. A pesar del tiempo, porque a estas horas generalmente van dejando sus bancas, se van retirando y la Cámara finalmente queda, en la generalidad de los casos, sin quórum. Esta es la tarde en la que, como pueden observar, hay una importante cantidad de diputados. De los 80 veo que el tablero marca que están votando 57, sube la cifra a 59. Están votando si se prohíbe o no establecer un impuesto a la exportación de granos en estado natural. Ya. 41 dicen no, perdón, 41 dicen sí, 15 dicen no, de un total de 59. Vamos a escucharle al presidente de diputados. Queda aprobado en general, en particular y por secretaría. Se aprueba en general prohibir la exportación de granos en su estado natural. Es solo un artículo, Pati Enrique. La prohibición de gravar con impuestos se establece. a Está los leyendo el productos secretario. agropecuarios de exportación. En particular tiene uso de palabra. El diputado Ramón Romero Roa. Gracias, presidente. Yo simplemente quería referirme al texto del primer artículo, haciendo una pequeña puntualización en relación a lo que implica este debate referente a gravar impuestos a la exportación a los granos. Y lastimosamente en el estadio anterior no pudimos expresar porque se cerró la lista de oradores, pero sí quiero especificar lo siguiente. Cuando se establece un criterio de gravar el impuesto a la exportación de la manera que uno quiere comunicar a la opinión pública y de la manera como se plantea de parte de algunos sectores el impuesto a la exportación de granos, pareciera ser que también se incluye un aspecto ideológico y no solamente la necesidad de que el Estado, el fisco tenga mayor ingreso, sino también una cuestión ideológica que indudablemente perjudica enormemente el debate en relación a los ingresos que tiene que tener el fisco. Pero en relación a este artículo que propone el proyectista Luis Larrey, yo estuve conversando con él, le había manifestado mi inquietud referente al texto original y al estudio que hicieran las comisiones referente al artículo primero. Y debo manifestar lo siguiente, presidente y apreciados colegas, de que me parece importante introducir una modificación en relación al texto del artículo primero. Y sugiero lo siguiente: se establece como política de Estado para compensar la condición de país mediterráneo la prohibición de gravar con impuestos a la exportación a los productos de granos en estado natural. Creo que con ese texto nosotros estamos especificando más de que cuando se establece la discusión referente al impuesto a la exportación, estamos refiriéndonos a los productos que provienen del agro y especialmente de los granos. Entonces yo sugiero las siguientes modificaciones que vuelvo a leer referente al proyecto original. Emilce. Artículo primero, se establece como política de Estado para el país mediterráneo la prohibición de grabar con impuestos. Quiero nomás tratar de entender este proyecto que se acaba de aprobar en general. Ahora están viendo, digamos, el estudio en particular, artículo por artículo. Pero esto anularía
una ley que pudiera salir respecto a la importación, al impuesto a los granos, el otro a la exportación de la soja, ¿verdad? Son proyectos distintos, eso es lo que estoy tratando de entender. ¿A qué va Es este la proyecto? contradicción del cartismo que en el Senado acordó con el bloque del Frente Guazú Sí. aprobar un gravamen a la exportación de granos en su estado natural. Ah, correcto. Sí. Y Vamos a hoy, corregir entonces ahí. contravención a ese acuerdo que el Senado estableció de la mano del oficialismo y con el pacto que arribó con Lugo y Blas Llano en la Cámara de Diputados, hoy plantean un proyecto que prohíba gravar el impuesto a esta exportación. Es lo que justamente le decían los diputados de la oposición a los proyectistas, en el caso del diputado Luis Larré. ¿Cómo avanzar si en la Cámara de Senadores se aprobó en general ese proyecto y va a venir a la Cámara de Diputados, que en su momento se habrá de estudiar? Sin embargo, ellos se adelantan a plantear nuevamente un proyecto en el cual prácticamente lo que se establece es bloquear, o sea, prohibir fijar un gravamen. O sea, a ver, para que se entienda nomás el mensaje, mientras la Cámara de Senadores aprueba un proyecto para gravar la exportación de granos, tiene que estudiarse todavía, creo que en particular, tiene que recurrir a pasar por varias instancias todavía. La Cámara de Diputados rápidamente saca una ley que prohíbe gravar la exportación de granos y prohíbe hacer lo que los senadores acaban de aprobar, digamos. Sí, bajo el argumento de que cada Cámara es independiente. Claro. ¿De quién es este No, proyecto? pero imagínate el criterio que ellos asumen. Si bien las dos cámaras son autónomas, pero por el hecho de plantear una normativa que va en contra de lo que en la otra cámara se está tratando, se genera una controversia. Hay que ver sobre todos los detalles de este nuevo proyecto de mí, porque el otro proyecto fue modificado en varias ocasiones y solamente habla de uno de los granos, no de los granos en general, como en este caso de la Cámara de Diputados. Ojo también con ese dato, ¿verdad? Pero de alguna Pati, forma es engloba. un proyecto que solo tiene un artículo Sí. y solo dice prohibir gravar la exportación a granos en su estado natural. Claro, Nada más dice. ya entran Un los solo tres artículo. tipos de granos, claro. Emi, ¿quién presentó este proyecto? Me imagino que ha de ser un del oficialismo, si no estoy equivocada. Claro, es el cartismo el que está prácticamente en todo momento bloqueando el paso de los opositores. Como tienen la mayoría, ellos lograron mantener que el proyecto no se postergue, más allá de que incluso la disidencia colorada planteó que se trate incluso Entiendo. sine die, porque en el Senado se está debatiendo precisamente un Claro. proyecto de esta magnitud, teniendo en cuenta lo que el Senado está discutiendo. Claro, es normal que termine primero un debate ahí y luego vean los diputados qué realmente van a hacer, si van a rechazar o van a aprobar el proyecto que fue presentado Así mismo. en la Cámara Alta. Realmente también podría formar parte de un juego político que por un lado supuestamente apoyen y por otro lado el otro Claro. grupo de los oficialistas estén haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Por eso es que dudo mucho de estos proyectos, de este proyecto en especial que están presentando ahora y que están estudiando en la Cámara de Diputados. Pati, un proyecto con mucho trasfondo electoral, porque también responde al pedido que hacen sectores económicos de la producción a nivel regional. Entonces, es una pelea que se da precisamente por el hecho de no avanzar sobre un objetivo que el Frente Guazú se ha marcado en el Senado y que, así como también se plantea, dependerá un poco de los votos que tengan para avanzar sobre el tratamiento en particular. Claro. Ya que el proyecto quedó en general. Claro. Claro, es como que los del Frente Guazú tenían que rendir un poco cuentas ante sus seguidores, decirle, ¿por qué te pegaste tanto al cartismo? No vamos a sacar un proyecto para grabar la exportación a los granos, y ahí como que se limpiaba con su electorado. Por otro lado, los cartistas del Senado tenían que cumplir con el pacto. Un cartista luego propuso el proyecto en el Senado y también tienen que lavarse las manos de ese pacto. Entonces ahora los diputados cartistas rechazan otra vez. Es como que están tratando de limpiar sus rostros después de un extraño pacto, ¿verdad? Claro, lo que más, Emi, lo que más aquí se nota es que están tratando por todos los lados de atrasar, por todos los Claro. frentes de atrasar el estudio y confundir más en lo que refiere al impuesto a la Claro, exportación. porque Cartes de hecho está en contra, pero como Sí. había un pacto tenían que cumplir, y ya Hacienda, la ministra de Hacienda dijo que Cartes va a vetar esto, así que finalmente no va a correr,
Pero qué cosa rara, ¿verdad? Mientras uno estudia Sí, una cosa, Pero el es otro una lo prohíbe. estrategia, evidentemente, para frenar lo que finalmente bloques de poder económico, Sí. en cierta forma ligados al oficialismo, están insistiendo en que no se establezca este gravamen. Ya. Ahora, Milce, para cambiar un poco de tema, pero siempre dentro de lo que pasa en la Cámara de Diputados, mientras Sí. están discutiendo ahora, seguramente vamos a tener un resultado luego, o tal vez continúe esto más tarde, o se postergue. ¿Se postergó o no la ley de financiamiento político? ¿Qué pasó finalmente este proyecto que viene postergándose? Ya creo que es la cuarta, quinta vez. No, vos sabés que, Pati, estuvimos haciendo los cálculos por 9ª vez. No, me equivoqué, entonces, 9 veces ya. Esta es la novena. Sí, es más, nosotros no creíamos cuando empezamos a mirar las fechas de postergación, evidentemente creo que la noticia es el tiempo ya postergado, se volvió a posponer. ¿Qué alegan porque ellos? la Comisión de Asuntos Constitucionales no se conformó aún después de la nueva elección de mesa directiva. Las comisiones necesitan ser integradas y como no están integradas, no se pudieron tratar los proyectos, entre ellos el financiamiento. Por ende no tiene dictamen y ese fue el problema para no tratar en plenaria. Qué diferente, Emi, Aunque porque para estamos hablando... Olga Ferreira, por ejemplo, Sí. o como otros diputados decían, no, esa es una excusa nada más, Claro. porque lo que se quiere es dilatar Claro. para que eso termine finalmente en la nada. Emi, vamos a poner un ejemplo y la gente va a recordar esto cuando sesionaron estos diputados Sí. hace menos de un mes hasta las 11 de la noche para conformar la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ahí se armó, se integraron las comisiones, se estudiaron los proyectos, se adelantaron todo lo que se había que adelantar, hablaron, votaron, o sea, la rapidez para cuando se refiere a la ocupación de cargos de poder en la Cámara de Diputados, en este caso, fue notable, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de la ley de financiamiento político, estamos hablando de la posibilidad de que las campañas electorales estén financiadas con dinero provenientes aparentes del lavado de dinero producto del narcotráfico, están posponiendo y posponiendo, las comisiones no se conforman, no hay quórum, miles de excusas, la novena ya ahora. Así es, el interés es la medida de la acción y en este caso no hay interés. Qué bárbaro, qué bárbaro. Claro, claro. Ahora contanos un poco, Emi, inicialmente nos hablabas del proyecto que fue presentado por uno de los diputados que declara interés cultural la elección de Miss Universo, Emi. Sí, Aldo Vera y Rocío Casco, los proyectistas inicialmente, hoy Oscar González Draquefort aprovechó y planteó en el Estadio de Oradores que se proponga ante el plenario la posibilidad de aprobar un proyecto que considera él y de acuerdo a lo que también el propio Pleno de la Cámara terminó avalando, que sí, que el certamen de Miss Paraguay es un evento de interés turístico nacional y cultural, es una oportunidad para contribuir a favor del turismo, a favor de la cultura. Entonces, bajo esa premisa, finalmente no hubo ninguna oposición, en mayoría y por unanimidad, prácticamente la Cámara de Diputados aprobó entonces ese proyecto que declara de interés turístico para un certamen de belleza, el denominado Miss Paraguay. Claro, qué raro, Emi, Enrique también, que justo sea Rocío Casco y Aldo Vera, que son eran miembros del PEMA, son considerados ellos socialistas, ¿verdad? Que ese tipo de cuestiones ellos realcen, ¿verdad? Porque generalmente pues la lógica... Son muy críticos a estas cosas. Exactamente, Estas medidas raras, sí. claro, consideran cuestiones muy frías, tal vez hasta cuestiones... un muy poco frívolas. Exactamente, por eso me pareció raro por eso te preguntaba quién había presentado Rocío Casco, Aldo Vera, y fue respaldado por González Draque, por liberal creo, Emi, ¿verdad? No, Sí. pero vos sabés que, Pati, por eso hay que hacer también, como siempre mencionabas hace rato, hubo evidentemente esa polémica en la que ellos también cuestionaron precisamente ese argumento del que se menciona. Y aún así, o sea, como que el plenario finalmente se ayornó a esa posición asumida por Draquefort. ¿En qué sentido? En que es un certamen de belleza, que detrás de todo el movimiento que va a implicar una organización de esa envergadura se va a contribuir al turismo y a la cultura. Entonces, a partir de allí, evidentemente, ese argumento terminó sumando votos para que la Cámara de Diputados en pleno decida finalmente la aprobación de un proyecto que por encima de la discusión que implique un evento de esta Perfecto. magnitud se declare de interés turístico. Bueno, Emilce, muchísimas gracias por este informe. Y ahora van a votar en un rato. Dale, O sea vamos a que estar finalmente, seguramente, porque vamos a estar sigue atentos. todavía la discusión.